Hola, ¿qué tal, ingenieros? Este es un complemento de lo que ya se vio de propiedades ópticas, pero ahora aplicadas a ondas acústicas, ya que la materia pues, es sistemas ópticos y acústicos. Yo les había pedido que relacionaran lo que sucede en ondas ópticas también en otro tipo de ondas como las acústicas. Tomen en cuenta que se llaman así propiedades ópticas por el simple hecho que se encontraron primero en la luz, mas no significa que sean exclusivas de la luz. Es para cualquier tipo de ondas, como las ondas acústicas, como las ondas electromagnéticas, como cuando estamos haciendo un análisis de radiomicroondas, cuando estamos haciendo un análisis no meramente de fibra óptica, sino de la luz en cualquier aplicación, como la reflexión que existe en los DVDs o en los CDs de lector óptico, o también aplicado en recintos acústicos para poder entender cómo se acondiciona, cómo se hace una acústica arquitectónica o por qué se hace así un bafle, o en cualquier índole, o por qué se da ese efecto. ¿Ok? Ya habíamos visto en esta semana número 1 lo que era la reflexión, donde habíamos dicho que esa onda que viajaba en un medio choca con otro medio en el cual rebota, es decir, se regresa hacia el mismo medio 1. A eso se le conoce como reflexión y que cumplía con la primera ley de Snell, que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Un ejemplo muy tangible en acústica pues es el eco. El eco no son más que las reflexiones que se dan demasiado tardías en un espacio bastante grande. Aquí estoy mencionando un ejemplo de 7 metros, ya dependiendo del tipo de sonido, pueden ser de 7 metros o mucho más, se puede generar ese eco. Eso hace que se regrese el sonido, yo diga, hola, 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 ¿cómo, cómo, cómo? Entonces está regresando ese sonido hacia, hacia la fuente, o el receptor acústico lo está recibiendo de manera directa, pero también de las ondas reflejadas, con una tardía en tiempo suficiente para poder encontrar sílabas completas en retraso o hasta palabras completas. Otro ejemplo de la reflexión es la reverberación. La reverberación se da ya en espacios más pequeños. Esos espacios más pequeños generan reflexiones, rebote de la onda. Por ejemplo, aquí estoy mencionando que está alguien hablando, por ejemplo, en un teatro o algo así, y pues no nada más existe lo que es la onda directa. La verdad es que uno quisiera siempre que existiera solo la onda directa y ya no tendríamos que jugar tanto para generar un buen recinto acústico. Si se acuerdan, hace muchos años, Plácido Domingo quiso hacer en Tulum, hizo un escenario acústico al aire libre. Es excelente hacer un recinto acústico al aire libre porque prácticamente no hay ondas reflejadas, y le llega casi siempre solo la onda directa o el sonido directo a los oyentes, aunque ahí hay otro tipo de situaciones, como al estar intemperie, pues el clima o refracciones que vamos a ver más adelante. Pero por lo menos lo que es el eco no existiría, o lo que serían las reflexiones sería muy complicado dependiendo del tipo de terreno en el cual se estaría haciendo ese recinto acústico para ese concierto. La reverberación muchos lo achacan como mala. No es mala, puede ser muy buena. Yo creo que todo depende de primero la cantidad de desfase que se tiene de esa reverberación. Hay reflexiones que son muy tempranas y esas son muy buenas porque hasta incrementan el volumen del sonido de la fuente emisora, puesto que le está llegando de manera directa,
pero también le está llegando de manera reflejada y se incrementa el volumen de las dos trayectorias. El problema es cuando las reflexiones ya no llegan tan tempranas, la reverberación también tiene ciertos umbrales para considerarse bueno o malo, pero también depende de las frecuencias acústicas que se están manejando en ese recinto acústico, porque también una reverberación, una reflexión temprana, además de incrementar el volumen, puede generar un sentimiento de vida, porque a lo mejor en el dibujo que les estoy proyectando está en 2 dimensiones, pero pues en la realidad son 3 dimensiones. Ahora piensen que es como si les estuviera hablando a alguien de frente, pero también por detrás, pero también por arriba, también por la izquierda, también por la derecha. Entonces eso hace que a veces haya recintos que se sientan más vivos gracias a esas reverberaciones. Cuando ya son reflexiones muy tardías, puede llegarse a interferir tanto la onda directa, el sonido directo, como las ondas reflejadas, y ya esa interferencia pues puede provocar que no haya fidelidad en el sonido. Las reflexiones, sin importar si son tempranas o tardías, quitan fidelidad al sonido, pero en algunos casos cuando es muy temprano, cuando el reflejo no genera tanta tardía de tiempo, hace como que resuene, como que se sienta más vivo, y muchos dicen, prefiero perder un poquito de fidelidad que el oyente no lo vería como malo, puesto que todavía se escucha muy bien y todavía hay inteligibilidad de la palabra, que vamos a ver más adelante sobre ese tecnicismo de inteligibilidad de la palabra. Es decir, que todavía se comprende, que todavía se entiende, que todavía hay una gran resolución en lo que se está diciendo. Pero, como les mencionaba, puede ser bueno porque ese resueno, ese incremento de volumen, eso de que pareciera que me están hablando de arriba, de abajo, de izquierda, a derecha, a veces hace que prenda más a la gente en un concierto. Y creo que a lo mejor muchos los han vivido cuando han ido a un, no sé, a un lugar donde escuchan música, cómo hasta resuena. Entonces también va a depender no nada más de las frecuencias, sino del volumen, porque si se incrementa demasiado el volumen, entonces el oído puede percatarse más del desfase que existe de tiempo entre el sonido directo y las señales reflejadas del sonido. Entonces, si se fijan, las propiedades ópticas de reflexión en específico son aplicadas de manera idéntica a las ondas acústicas, como les mencionaba, al igual que las ondas luminosas, o también las ondas electromagnéticas, radio, las comunicaciones satelitales, tienen ese mismo efecto. Claro, van a verse diferenciados por la frecuencia, ¿no? Para que realmente ese reflejo se vea con una cierta tardía o no, puesto que los retardos de los reflejos dependen de lambda, y lambda pues depende de la frecuencia. Ahora, refracción, esta propiedad óptica de refracción, uno diría, pero ¿cómo se refracta el sonido? Refracción, quedamos que era cuando hay una onda que viaja en un medio, pero choca con otro medio, el cual lo traspasa y lamentablemente tiene otro índice de refracción. Bueno, no lamentablemente, simplemente es el efecto, ¿no? Cambia de medio. Entonces uno diría, pero ¿cuándo el sonido va a cambiar de medio? Bueno, creo que un ejemplo tangible sería cuando alguien está hablando fuera de la piscina y le está hablando al que está sumergido dentro de esa alberca. Ahora, uno diría, sí, pero eso ya lo entiendo, pero en un recinto acústico, ¿cómo afectaría? Miren, la refracción, y como se vio en los slides de las propiedades ópticas, la refracción va a depender de un cambio de medio
o del mismo medio, pero con condiciones diferentes. Prácticamente él lo ve como si fuera otro medio. ¿Qué condiciones diferentes? Sería temperatura, presión atmosférica o un cambio de frecuencia, pero aquí hablando de que es el mismo sonido, pues no habría un cambio de frecuencia, pero ahora imaginemos que si hay un cambio de temperatura. Si se fijan aquí en este slide que les estoy mostrando, aquí la fuente sonora está llegando directo al oyente, pero la fuente no nada más está dirigiendo su sonido hacia el oyente, sino se dispersa, que también es otra propiedad óptica. Entonces, hay todo un patrón de radiación de la onda acústica, la cual no es directiva, ni siquiera la luz, si se fijaron en un láser, que son de los más directivos, es 100% directivo, pues las ondas acústicas mucho menos. Bueno, el problema es que esas señales que van hacia otro destino, que en teoría no debiera de llegar al oyente, vamos a ver, es un recinto acústico donde el techo es muy alto, o de plano es al aire libre, pero aquí es aire frío y acá es aire caliente en la parte de arriba. Entonces el aire caliente lo detecta como si estuviera cambiando de medio y lo está refractando. Esta refracción es muy común cuando en las capas atmosféricas, pero pues en el sonido también se daría por detectar aire caliente y llegaría también al oyente. Entonces, el oyente parecería que lo estuviera recibiendo de dos fuentes, de la onda directa y la onda refractada. Y diría los mismos comentarios sobre que en las reflexiones, nada más que aquí ni siquiera se reflejó en el techo, simplemente se refractó, ni siquiera alcanzó a llegar al techo, que era demasiado alto. Eso comúnmente hacen los recintos acústicos, que los techos estén muy, muy altos para que no se dé la reflexión, o si se dé, se atenúe con la misma distancia de la altitud que tiene el techo. Pero ahora imaginemos que no está bien acondicionado de clima el lugar, y en la parte de abajo el clima, el aire acondicionado se siente muy frío, pero no se llega a extender hasta la parte de arriba, y en la parte de arriba está muy caliente. Entonces no se alcanzó a reflejar hasta el techo, que es tan alto, pero sí a mediana distancia se refractó la señal de sonido, y el oyente está recibiendo esa acústica de dos lugares diferentes, como si fueran dos fuentes emisoras diferentes, ¿ok? Imagínense ahora en un recinto acústico como escogió Plácido Domingo, que es Tulum, donde a lo mejor es, no sé, es el amanecer. En el amanecer el aire frío se siente abajo, porque es de toda la noche, pero como ya está saliendo el sol, entonces el aire está más frío en la parte de arriba. Entonces, ese mismo efecto sonoro se daría también de refracción. Fíjense que también en las microondas, una señal, un enlace de microondas terrestres les genera esos efectos también allá en Tulum, precisamente. Entonces, también digamos que el horario del día en el que Plácido Domingo decide, pues es crucial, porque la idea es que más o menos esté parejo la temperatura en todo el lugar, pero también en las diferentes altitudes. ¿Ok? Ahora, bueno, además de haber hablado en la semana 1 sobre las propiedades de reflexión y de refracción, también existe la difracción, que yo les decía que la difracción era un tipo de dispersión, pero que esa difracción es por el choque de la señal en ¿cómo se llama? En el filo de un obstáculo, o existen pequeños orificios donde sí llega a pasar la señal, pero como el orificio no es tan grande para que pase de manera correcta,
entonces se genera lo que es la difracción. Digamos que esos son los frentes de onda sonora, donde pues el frente pareciera que es plano. Realmente los frentes nunca son planos, significa que estamos solo haciendo un análisis muy pequeño donde pareciera plano, ¿ok? Porque el frente de onda es muy grande. Entonces, en este pequeño orificio, lo que hace es descomponerse y hagan de cuenta que si yo veo una fuente sonora de este tipo en este pequeño orificio, pareciera como que se dispersara y tuviera una fuente sonora, pero muy dispersa, a diferencia que venía un poco dispersa la señal de manera original. Entonces, digamos que a lo mejor también todo esto de reflexiones, difracciones, lo podemos ver en los instrumentos musicales, ¿no? O sea, el por qué, no sé, la flauta tiene ciertos orificios en posiciones muy específicas, pues es porque creemos un efecto específico de difracción. Ahora, en un recinto acústico uno diría, y eso es bueno o es malo la difracción. Creo que algo que hay que ubicar es que todos los efectos ópticos en acústica o en cualquier otra onda, puede ser bueno o malo, dependiendo de la circunstancia o el análisis que estamos haciendo. En este caso, en este recinto acústico, vean las paredes y los techos. Si se fijan, son difractores, es decir, parecieran como si fueran, ¿cómo se llama? Como si fueran pequeñas pirámides, pequeños picos, que cuando la onda acústica llega, choca aquí y choca en el filo, se difracta. O sea, lo que busca es que no se refleje porque las reflexiones serían de gran intensidad. En cambio, al difractarse, descompone la señal en muchas señales, pero de menos intensidad. Entonces, lo poco que se llega de nuevo al recinto acústico donde estén los oyentes, van a tener el equivalente a reflexiones, pero de mucho menos intensidad, lo cual ya no generaría un efecto de reverberación negativa, sino a veces hasta imperceptible por el oído humano. ¿Ok? No sé, el campus Atizapán de Unitec, los salones de clase, no sé si ubican los que son del campus Atizapán. Realmente desconozco en los otros campus, creo que no lo tienen así, lo desconozco, pero el campus Atizapán en sus aulas, en sus salones, en el techo son como si fueran trapecios. Y esa función de trapecio lo que busca es que se difracte la señal. En sí tienen un objetivo específico en recintos acústicos para que se escuche mucho más fiel el sonido. ¿Ok? Bueno, también como propiedad óptica se mencionó que existía la absorción. La absorción como un efecto donde si pasaba ahí la señal, parte de la energía se quedaba y se disipaba en calor, se transformaba en calor. En una temperatura a lo mejor imperceptible, pero porque la energía al final de cuentas es muy poca, pero eso es suficiente para que se atenúe la señal, para que ahí se quede parte disipada la señal. Si nosotros ubicamos todos los cines, tienen materiales absorbentes en las paredes, tienen como si fuera una, ¿cómo se llama? Como si fuera una cortina, como si fuera una alfombra en la pared, y la función es que si llega aquí el sonido, pues no se refleje, sino que sí va a haber una pequeña reflexión, pero es mínima, puesto que lo que busca es que se absorbe el sonido ahí y no le llegue al oyente, al cinéfilo, las señales rebotadas por todo el techo. Algo que le ayuda mucho al cine es, bueno, y muchos recintos, es que están en una pendiente
Bueno, en el cine lo bueno es que se pueden acomodar, ajustar muy bien en dónde poner cada una de las bocinas, o si se llega a poner un line array, o los baffles, dependiendo, bueno, de las circunstancias del recinto acústico. Pero algo que se debe de evitar es el paralelismo entre el piso y el techo. Los cines, por eso el techo lo tienen muy alto, y lo bueno es que el piso pues lo tienen para mejor visión, muy inclinado, pero también para mejor acústica. Además, y si se fijan, vamos a suponer que no hay personas ahí, entonces el mismo sillón funciona como material absorbente por el tipo de esponja que tiene, ¿no? De colchón. No nada más es confort, sino también ayuda mucho acústicamente, el que no se ponga, no sé, como en un estadio, algunos fibra de vidrio o algo así de silla, ¿ok? Bueno, y he usado ya mucho la palabra atenuación en el transcurso de los slides, donde creo que es de lo que más estamos analizando, puesto que se utiliza mucho de manera coloquial. Atenuación como una caída de potencia de una señal. Esa señal, en el caso de que es acústica o como cualquier otra onda, todas las señales se atenúan conforme viajan a distancia en el medio en el que van recorriendo. Entonces, digamos que la señal, entonces, va perdiendo amplitud y poco a poco se va atenuando, va teniendo pérdida de potencia hasta un grado donde sea imperceptible, ¿okay? Por el oído humano. Ahora, la atenuación puede ser por diversos factores. Un ejemplo de los que di, pues es la misma distancia, ¿no? Es como si alguien grita en un estadio, pues no significa que del otro lado del estadio escuchen ese mismo grito, o si lo escucha va a estar muy atenuado, dependiendo del volumen con el que se haya gritado. Bueno, aquí estoy poniendo, ya hablé de todas las propiedades ópticas, pero aplicadas a recintos acústicos o a circunstancias sonoras. Esta foto que les pongo aquí es un tipo de difractor de poliuretano que se utiliza mucho en recintos acústicos, donde, si se fijan, la forma hace que se difracte la señal, por eso se le llaman difractores, pero por el mismo tipo de material también son materiales absorbentes. Hay quienes ponen solo difractores con poca absorción, o que ponen material absorbente donde no buscan la difracción, pero si se fijan, pues tiene las dos cosas, ¿no? Se le siguen llamando difractores, pero además tienen un material absorbente, y lo que buscan los recintos acústicos pues es que no existan tantas reflexiones que le lleguen a los que van a escuchar esa acústica. Ahora, tomen en cuenta que un recinto acústico no tiene nada que ver, no, perdón, corrijo, no es solo un concierto. Puede hacerse un recinto acústico para una sala de juntas, para un auditorio, y van a cambiar las circunstancias con las cuales el cliente va a ser exigente, puesto que cada quien busca un objetivo diferente, ¿no? Ya sea un aislamiento para que no escuchen en la sala de al lado, o si es una sala de juntas, pues no va a haber música, no son toda la gama de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, sino solo las gamas de frecuencias de la voz, ¿no? Para la junta. Como les mencionaba, muchas veces lo que buscamos es un recinto acústico, pero el acondicionamiento es para aislar acústicamente, es decir, que no se escuche ese sonido hacia los diferentes lados, que nada más se quede ahí tu sonido. Entonces, tú puedes comprar ya este acondicionador que te permite aislarse acústicamente. Eh, si se fijan, son difractores y son de material absorbente. Son muy buenos para que no se te refleje la señal a ti, puesto que tú estás a lo mejor ahí practicando canto en ese pequeño
espacio que te otorgaste, pero también te permite que no estés molestando a los demás que están en tu casa por ejemplo, yo que trabajé en Televisa y teníamos también ahí, llevábamos también estaciones de radio, entonces, pues había varios estudios y la idea era que en un estudio de grabación pues no se interfiriera acústicamente con el estudio de grabación que estaba al lado, ¿ok? O por ejemplo, hay quienes a fuerzas estaban en por ejemplo, en esa estación de radio, pues que el locutor estuviera viendo al que estaba cantando o algo así. Entonces se necesitaba una ventana. Entonces lo que se hacía en las ventanas es poner doble vidrio. Entonces poner un vidrio grueso, hueco y después otro vidrio. Eso ayudaba mucho para aislarse acústicamente, ¿ok? Pero sí visualizar. Entonces el aislamiento era acústico, pero no era visual. Si se fijan, las propiedades ópticas, aunque de manera general el concepto es el mismo, van a cambiar en los materiales porque cada uno son frecuencias diferentes. La parte acústica va de 20 Hz a 20 kHz, pero la parte visual pues está en el orden de los terahertz. Entonces, obviamente, sí puede traspasar lo que es el vidrio, y sí es onda electromagnética que dependiendo son kilohertz, cientos de kilohertz o gigahertz, como son las microondas, pues van a tener otro comportamiento. Eso tiene que ver con lo que se ve en la materia de teoría electromagnética, que es la permitividad y la permeabilidad, que es como ciertas frecuencias se adaptan más a las moléculas de ese material. Entonces, el concepto es el mismo en acústica, en luz, en microondas, el concepto es idéntico, pero tomen en cuenta, como se los mencioné desde el principio, depende de la frecuencia. Y si la frecuencia es tan diferente como de las ondas acústicas a las ondas luminosas, pues entonces puede ser que cierto material funcione como reflejante o como refractor o como difractor, pero para solo un tipo de ondas y no para las otras. ¿Ok? Bueno, como les mencionaba, también el aislamiento acústico funciona para que a lo mejor tú estés en una sala, no sé, practicando tu música y del otro lado tus familiares sin quejarse del ruido. Hay diferentes trayectorias que puede llevar una señal. El que está emitiendo la señal, primero, pues la está mandando con un patrón de radiación muy disperso, y más en acústica. Entonces, puede ser que choque directamente contra un obstáculo, donde el obstáculo puede ser que no permita para nada el paso de la onda sonora o que absorba y atenúe la onda sonora. Pero también tomen en cuenta que va a haber ondas reflejadas, va a haber también ondas que se difracten, que pasen por un pequeño orificio, ya sea por debajo de la puerta o ya sea por encima del muro, dependiendo un pequeño manera de esquivar la barda, ¿no? Pequeño orificio donde se pueda esquivar la barda, ¿ok? Entonces, todas las trayectorias que tenga el receptor, él va a escuchar la suma de todas las ondas, la absorbida, la reflejada, que primero se difractó, pero otra señal, pues ya de la difracción que chocó en el piso, se reflejó. Entonces, el receptor acústico va a escuchar todas las trayectorias. Puede ser que sea para bien o para mal, eso va a depender de lo que se le solicite al ingeniero que está haciendo el acondicionamiento. Entonces, el ingeniero que está haciendo el acondicionamiento tiene que buscar las circunstancias óptimas para que se dé el efecto que se le está pidiendo, ¿ok? También tienen que tomar en cuenta que el cliente que le está pidiendo el acondicionamiento acústico
puede variar mucho dependiendo de cuánta inversión le va a otorgar, ¿no? Entonces no podemos decir siempre, voy a utilizar este tipo de difractor, bla, 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 y pues sí, aguántame, pero no tengo tanto dinero. Ah, bueno, entonces dime qué es lo que quieres, cuáles son tus necesidades, con cuánto dinero cuentas, y yo me voy a adaptar a esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, obviamente si no tiene mucho dinero, pues tenemos que hacer hincapié hasta qué grado de recinto acústico le podemos otorgar de acuerdo a sus necesidades. Bueno, ¿para qué sirve entender todas estas propiedades de las ondas? Para poder hacer un análisis de un recinto, que es lo que he venido mencionando durante todo este rato. Y hay software especiales para generar esos análisis de recinto. Cada vez que hay un concierto se mete a un simulador. Cada vez que alguien pide, oye, va a venir tal grupo, se va a meter en ese concierto, se pone todo un layout. Es importante ver dónde van a ser las fuentes sonoras. ¿Va a cantar a capela? No, bueno, se va a poner micrófono, ok, pero ahora la pregunta es dónde vamos a poner los diferentes bocinas, baffles, para bajos, para saltos, para los line arrays. Hay todo un simulador de line arrays para que dé la mejor acústica dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Bueno, ese es otro mapa, otro layout de otra postura del mismo recinto. Bueno, ejemplos de recintos acústicos, voy a irme a los extremos. Son recintos acústicos muy, muy usados, pero muy, muy extremos, como el Palacio de los Deportes, lo cual no sé si han escuchado que también le llaman Palacio de los Rebotes, porque existe una reverberancia con reflexiones tardías que resuena por todo, hace que vibre. Recuerden que la acústica no son más que ondas que vibran, pero son vibraciones mecánicas en las partículas del aire. Entonces eso hace que hasta tú mismo lo sientas en el cuerpo, puesto que son vibraciones mecánicas. Pero imagínate, en todas las reflexiones, es muy importante acondicionar el lugar, a ver dónde van a ser las fuentes sonoras, dónde va a estar la gente. No nada más es ver dónde están las fuentes sonoras, sino dónde está el receptor. Y ahora, si el receptor es un grupo muy grande, por miles de personas que compraron el boleto, y los vas a distribuir en todo el Palacio de los Rebotes de manera circular, entonces se vuelve todavía mucho más complejo. Entonces, el Palacio de los Deportes, pues no fue hecho para ser un recinto acústico, como su nombre lo dice, perdón, es un Palacio de los Deportes. Pero al final de cuentas, como tiene un foro muy grande, entonces muchos lo usan y lo seguirán usando. Y el tipo de gente que va, pues sabemos que cuando vamos a ir al Palacio de los Deportes, no va a haber una excelente acústica, pero me voy por el ambiente, me voy porque va a estar cantando en vivo, me voy porque, pero hasta muchos cantantes dicen, yo ni siquiera voy al Palacio de los Deportes porque no quiero que se confunda con que esa mala acústica es por culpa mía, ¿no? Y deben ir los mejores ingenieros acústicos al lugar para generar su acondicionamiento. En cambio, el Auditorio Nacional es totalmente lo opuesto. Él desde el inicio se le hizo toda la arquitectura para que se adapte acústicamente. Entonces, es excelente acústicamente, visualmente. Entonces, vean cómo todas las paredes tienen materiales absorbentes, como hay una inclinación para que visualmente se vea bien donde se va a presentar el artista o la película o lo que vayan a presentar, pues no hay paralelismo entre el techo y el piso, pero también en las bancas pues tienen su material absorbente. Vean cómo aquí no es plano, sino es circular, para las reflexiones que se pudieran dar en esas partes, ¿no? O sea, entonces es todo un arte, fue todo una ingeniería acústica lo que se pudo diseñar en el Auditorio Nacional. Y bueno, y poner las fuentes sonoras también
es todo un arte. Y bueno, con eso el objetivo era complementar lo que se vio en la semana 1 para aterrizarlo a la parte acústica. No los quiero limitar a solo lo que yo les estoy mencionando, son solo unos ejemplos. Recuerden que el ingeniero debe tener la capacidad de visualizar en todos los ámbitos donde pudieran ustedes, primero para comprender los efectos y segundo para mejorar y acondicionarlo a lo que nuestras necesidades de nuestro cliente nos demanda. ¿Ok? Bueno, ingenieros, muchas gracias.